Dios me los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a empezar la enseñanza de hoy en día, de lo que el Señor nos ha puesto, de traer de su evangelio, de su palabra. Y pues, el propósito del canal es para llevar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida a mis hermanos en Cristo, los que nos congregamos en la Iglesia de Dios en Hollister. Bienvenidos sean a este canal. Y pues los invito a abrir la escritura en el libro de Filipenses, versículo 12, capítulo 2. Mientras ustedes toman su Biblia y la abren, aprovecho para dar gracias también a aquellos que por primera vez nos visitan, por aquellos que por primera vez abren el canal también, que por primera vez van a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los invito y los invito en el amor de Jesús a escuchar la palabra del Señor, lo que tiene para nosotros, porque ciertamente Jesucristo es la salvación. Sin Él nada podemos hacer. Jesucristo dijo en la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y le doy gracias también a mis hermanos en Cristo de nueva cuenta, saludando a toda la congregación, y damos inicio en el nombre precioso y maravilloso de Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Damos inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haremos una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo, Padre. Gracias, mi Dios, porque sabemos que sin ti nada podremos hacer, Padre, y que somos ministrados por el Espíritu Santo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, mi Dios. Gracias por este medio que nos has dado, Señor, del que podemos usar, Padre, para llevar de tu palabra a los hogares de nuestros hermanos, a los corazones y a los nuevos oyentes, Padre, pidiendo, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo y que tú hagas la obra, Padre, a través de todo esto, mi Dios, que tu voluntad siempre sea cumplida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la salvación, por lo que Jesús hizo por nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú siempre estás haciendo, Padre. Gracias, mi Dios, porque nuestro futuro, Señor, y toda nuestra vida está puesta en tus manos, mi Dios. Te pido bendición sobre los hogares de mis hermanos, Señor, sobre mis hermanos en Cristo, Padre. Guárdalos y protégelos, mi Dios, y tú conoces sus necesidades, tú conoces, Padre, sus peticiones, y hágase conforme tu preciosa voluntad, mi Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Señor, pongo mi vida, mi mano, todo, Señor, en tus manos, Padre, y pido la unción de tu Espíritu Santo y la dirección de tu Espíritu, Señor, y que esto que se va a hacer en este momento, tu palabra, mi Dios, llegue al corazón de mis hermanos y se haga conforme a tu propósito y tu voluntad, mi Dios. Usa mi vida, Señor. Yo solamente soy un siervo, tu siervo, Señor, anhelando, Padre, día tras día, ser usado en tus manos, ser herramienta, mi Dios, en tus manos, y que se cumpla conforme a tu preciosa voluntad, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Así es, hermanos. Hoy vamos a hablar primeramente dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco de cómo Pablo animaba a la iglesia de Filipos a seguir adelante, cómo Pablo se refiere a ellos primeramente con un saludo, presentándose Pablo y Timoteo, que eran los que Pablo pues estaba en ese tiempo en la cárcel, estaba encarcelado, y Timoteo era el que le llevaba, conforme a la escritura, era el que le llevaba y le traía las cartas, le daba a saber cómo estaba la condición de la iglesia en Filipos y cómo estaba la condición de Pablo en la cárcel a la iglesia de Filipos. Pues sumamente estaban los dos unidos y estaban dándose a conocer cada uno su condición. Amén. Pablo, pues allí primeramente vemos cómo les saluda, y luego de ahí sigue diciéndoles, dándoles a saber que Pablo estaba agradecido, que los tenía siempre en sus mentes, en sus oraciones, que siempre le daba gracias al Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, por la salvación de cada uno, por lo que estaban haciendo, porque todos miraba a Pablo a través de ellos, escuchaba que estaban en un solo sentir, en un solo evangelio, y que todos estaban siendo persuadidos por el mismo sentir, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y les daba a entender también que Dios Padre estaba de prueba, que del amor que Pablo le reflejaba a los hermanos a través de la escritura.
Y también les daba a entender que estaba gozoso Pablo porque miraba que algunos de los hermanos cobraban fuerzas para seguir predicando, no importando que Pablo estuviera encarcelado, que tal vez ellos, podemos pensar nosotros que tal vez ellos hayan tenido temor, hayan dicho, pues Pablo está a causa del evangelio, está encarcelado, sabes que si nosotros también predicamos y hacemos lo mismo, también podemos nosotros también ser encarcelados, pero no, ¿por qué? Porque eran ministrados por el Espíritu Santo, eran guiados, ministrados por el Espíritu Santo, ya no eran más esclavos del temor, sino más bien eran sido llamados al amor, a la luz admirable, eran la luz que el Señor nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. Ellos entendían que era ser la luz en este mundo y es lo que ellos estaban haciendo, porque a causa del evangelio ellos también pues se topaban con gente que tal vez predicaba la palabra con amor, otros para contienda, otros para vanagloria, otros para tener problemas nada más, pero ellos lo hacían con amor y era lo que Pablo se gozaba, porque todo lo hacían para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y también les recordaba que era necesario vivir para Cristo, que para Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué les daba a entender esto? Que a Pablo no le interesaba que él estuviera encerrado, sino que simplemente él quería vivir siempre para Jesús. Él quería llevar el ministerio del Señor adelante, él quería llevar la palabra a nuestro Señor Jesús, ser la luz que el Señor nos ha mandado a hacer. Como les recuerdo, por tema se le ha puesto portadores de luz a esta predicación, a esta enseñanza. Y seguimos adelante recordando cómo Pablo exhortaba, animaba en amor a los hermanos de seguir adelante, que no importara lo que estuvieran pasando, los problemas, que ellos siguieran animados adelante uno con otros, apoyándose uno a otros y llevando el evangelio ministrado por el Espíritu Santo. Y también que no solamente predicaran la palabra, sino que también vivieran el evangelio, que vivieran conforme el evangelio, que vivieran su vida también dando testimonio a las vidas, que donde quiera que estuvieran fueran portadores de luz, que donde quiera que fueran realmente el nombre de Jesucristo fuera exaltado, que a través de sus vidas Jesucristo se fuera glorificado. Amén. Y también les recuerda, dice que en Cristo Jesús hay amor, hay vida, hay una mirada, ser unánimes en un solo sentir, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que en Él tenemos todas las cosas y que su gozo sería completado también si ellos estaban en el mismo sentir, recordando que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que todo era hecho para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y siendo la luz, y que también que tuvieran el mismo sentir que había en Cristo Jesús, que así como Jesús se humilló, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, que también ellos también fueran obedientes a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra, y que llevaran su palabra, esparciéndola, hablando a todo aquel que el Señor les indicase, a toda parte, a todo oyente, todo aquel que no fuera salvo, llevar la luz, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que fueran salvos, y que todo lo hicieran con humildad, que lo hicieran en amor, y que humillándose delante del Señor. Que sabemos que si nos humillamos delante del Señor, un día el Señor nos levantará y seremos conforme su preciosa voluntad, y seremos hechos conforme su preciosa voluntad nuevamente. Y ahora entramos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, al versículo 12 del capítulo 2, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, Pablo empieza, por tanto, dice, por tanto que, por tanto lo que he hablado, como les he dado a conocer, que siempre los tengo en mis oraciones, dándole gracias al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, por lo que está haciendo, porque siempre están todos en un mismo sentir, en un mismo evangelio, que están cobrando ánimo para predicar la palabra del Señor, que no les ha importado los obstáculos que han tenido, sino ustedes siguen adelante, siempre guiados y ministrados por el Espíritu Santo y en amor de Jesús. Ahora les dice, por tanto, amados míos. Vemos cómo Pablo
les escribe esta carta en amor a la iglesia de Filipos. Vemos cómo había esa comunión de Pablo, entre Pablo y la iglesia en amor, cómo estaban entrelazados en amor de Cristo uno con otro, que Pablo les habla en amor, porque sabemos que siempre tenemos que hablar la palabra nosotros en amor primordialmente. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar el amor que el Señor nos ha dado a nosotros, también nosotros reflejar el amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y les dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Vemos como Pablo les da el agradecimiento que, perdón, que eran obedientes, que eran obedientes no solamente en su presencia, dice, sino también más ahora en mi ausencia, les dice Pablo. Estoy agradecido, ¿por qué? Porque tienen la obediencia, están siendo obedientes no solamente a mí, sino primordialmente a Jesucristo, a Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Son obedientes, dice, y han seguido adelante con lo que se les ha instruido, con lo que han aprendido y ministrados por el Espíritu Santo. Y ahora les dice, les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se refería Pablo? No se refería a que estuvieran temerosos, a que estuvieran temblando de pavor, no, sino que se referían a que ocupasen en vuestra salvación con temor y temblor, en obediencia y en amor y en exaltación a nuestro Señor Jesucristo. No en temor como ahorita se está viendo en este mundo, como se está viendo que la gente está en temor, que no saben qué va a pasar el día de mañana, que están temerosos como hemos visto por la situación, sino más bien ellos se refería a Pablo que cuidaran su salvación obedeciendo al Padre, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, teniéndola siempre en estima, en obediencia, siempre amando a nuestro Señor Jesucristo. Aún como dice en el versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabemos que si nosotros le buscamos a nuestro Señor Jesucristo, y más ahorita en este tiempo que estamos pasando, estamos en nuestros hogares. Por causa de motivos de lo que está pasando en el mundo, se nos ha llamado a que estemos nosotros resguardados en nuestros hogares. Sabemos que si ahorita nosotros le entregamos más tiempo a nuestro Señor Jesús, lo buscamos en oración a través de su palabra, con oraciones y súplicas y ruegos, sabemos que el Señor nos escucha y el Señor va a ver que nosotros nos estamos acercando a Él, porque dice su palabra: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces el Señor oirá nuestras oraciones, oirá que estamos verá que estamos caminando conforme a su voluntad, guiados y ministrados por el Espíritu Santo, que estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor, obedeciendo a nuestro Señor, teniéndolo en estima, una obediencia, una reverencia a nuestro Señor. Entonces Él dice que el Señor pone en nosotros el hacer como el querer hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros, si nos acercamos al Señor, el Señor nos va a estar mostrando qué debemos de hacer ahora, qué debemos de hacer para acercarnos más a Él, escuchar su voz y estar sujetos de su mano. Y aún, como dicen en Santiago 1:17, dice en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Santiago, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor pone en nosotros el querer y el hacer de buena voluntad, que lo pone porque proviene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, provienen de lo alto, provienen del Padre de las luces. Entonces nosotros, si somos la luz de lo que el Señor nos ha mandado a hacer esto, entonces podemos clamar nosotros al Padre y Él nos da el hacer como el querer hacerlo. Y el Señor, no hay cambio ni variación en Él, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Es el gran yo soy, es el Señor que nos da sus promesas y Él es firme y cumple cada una de ellas, y su propósito que ha puesto en nuestras vidas se ha de cumplir para honra y gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Aún en el 14 dice: haced todo sin murmuración y contienda. Dice que todo lo que hagamos, le dice a los Filipos también, como es palabra para nosotros, haciéndolo un poco más personal, dice que hagamos todas las
cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Que lo hagamos todo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que no lo hagamos para ver el que dirán o quién quiere contender con esto. No, sino simplemente lo hagamos en amor, dirigidos por el poder del Espíritu Santo, y siempre que la honra y la gloria sea para Él sea exaltado, y que su nombre sea glorificado en todo momento, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aún en el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, dice, que en nuestras vidas no se encuentre reprensión, sino que seamos irreprensibles delante del Señor, que caminemos en santidad, en rectitud, que seamos una iglesia sin mancha, que seamos una iglesia pura, una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo, libres de mentira, de engaño, libres de la contaminación, libres de las obras de la carne, sino que vivamos en santidad y conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido administrada por el poder de su Espíritu Santo. Y seamos sencillos, dice, que seamos humildes, como una vez Jesús mencionó en su escritura, es ser humildes como yo soy humilde, ser mansos como yo lo soy, dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó cómo seguir adelante, nos mostró la humillación, nos mostró su humillación, cómo Él se humilló y cómo demostrar ser sencillo, no por no caminar nosotros exaltándonos o de decirle por esto, por lo que yo hago, es por lo que pasan las cosas, no, sino ser sencillos en la palabra, hablar lo que dice la Escritura, sin altivez, sin nada, sino dando la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y así daremos testimonio, dice la Escritura, que somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ahorita estamos viviendo en un tiempo que se están escuchando a través de esta enfermedad que anda, de esta peste, que el Señor reprenda. Se está viendo que tal vez es por fines políticos, por esto y estas cosas, pero para no meternos en eso, vemos cómo provienen muchas cosas por la causa de la condición del corazón del hombre. Sabemos que ciertamente un corazón sin Dios es un corazón que camina en perdición, un corazón que camina en derecho hacia su destrucción. Porque el corazón del hombre por sí mismo es malo, es pecador, siempre quiere las cosas perversas. Y dice el Señor que nosotros tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios, que damos testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dice, aún continuando en el versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Pablo les incita al pueblo de Filipenses que siguieran adelante y que ciertamente vivieran una vida conforme al Evangelio, una vida conforme al Señor, que fueran la luz en ese mundo perverso. También como lo podemos hacer tú y yo, mi hermano querido, en esta misma tarde, en este tiempo en el cual se está viviendo tanta ignorancia, tanta temor en la gente, que podemos nosotros resplandecer y demostrarles y mostrarle al mundo, darles a enseñar que somos hijos de Dios, que nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, aquel que ya venció a la muerte, aquel que ya venció al enemigo en la cruz del Calvario, aquel que nos ha redimido con la sangre, que nos ha redimido con su sangre preciosa, con la sangre del Cordero, aquel que nos dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos nosotros, hoy es el día, hoy es el tiempo, hermano querido en Cristo Jesús, que seamos realmente esa luz de la cual el Señor nos ha mandado a ser esos luminares, aún como dice el Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que están en casa. Así alumbréis vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí en el libro de Mateo, misma palabra de Jesucristo dice que nosotros tenemos que ser la luz que alumbra al mundo, que tenemos que una luz que se enciende en un
en una perdón, que una luz que se enciende no se pone debajo de un árbol, sino sobre un candelero. Un candelero en aquel tiempo era como le parece, una lámpara llena de cristales, que todavía lo hay, que en ese tiempo se ponía la llama encendida, una vela en este caso encendida o algo, petróleo que se usara en esos tiempos, y resplandecía sobre todo el hogar. Dice que se encendía como esta luz que alumbra hoy en este cuarto donde estoy, que alumbrar, dice que así tenemos que hacer nosotros, que alumbremos todo aquello que nos rodea, que la luz de Cristo que ha puesto en nosotros sirva para lumbrera para todos aquellos que nos rodean, que nos ven, que realmente demos testimonio que somos hijos de Dios, que seamos como esa ciudad asentada sobre la cima de un monte que no se puede esconder, que aún desde lejos se mira, dice, y alumbra a su alrededor. Así tenemos que ser tú y yo, hermanos míos, en estos momentos de los cuales estamos viviendo. Así como Pablo también les enseñaba y les decía a ellos en aquel tiempo. Vemos la escritura, si la vemos nosotros moralmente, la Biblia, decirla así, con nuestros ojos físicos, podemos verla que fue un libro escrito hace miles de años atrás, pero sabemos que espiritualmente, si la entendemos conforme la escritura, conforme al Espíritu Santo que nos la revela y nos da a conocer, hermano, sabemos que esta es palabra fresca, sabemos que es una palabra que hoy día tras día se está viviendo, y que el Espíritu Santo nos habla a través de la escritura, a través de Pablo, a través del escritor, de cómo se vivía en ese tiempo y cómo se está viviendo ahora también, y nos enseña cómo seguir adelante, que tenemos que vivir orando uno por los otros, agradecidos en el Señor por la salvación de cada uno de mis hermanos, de animarnos con aquellos que toman fuerzas y siguen adelante esparciendo la palabra del Señor, que no se han dejado guiar por el temor de este mundo, ni tampoco por las aflicciones, ni tampoco por los problemas que están aconteciendo, sino que también han agarrado fuerzas en el nombre de Jesús, y guiados y ministrados por el Espíritu Santo, y llevar la palabra de nuestro Señor Jesús más allá de lo que nosotros podemos, porque tal podemos llevar la palabra a través de los aparatos del internet, vaya, llevar más allá la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también podemos cobrar ánimo y levantarnos en el nombre de Jesús y dar testimonio que somos hijos de Dios, que la luz resplandece a través de nuestras vidas, y que somos esos luminares que resplandecemos sobre una generación maligna y perversa, y dando testimonio que somos hijos de Dios. Y aún en el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice en el versículo 16, asidos de la palabra. ¿Qué quiere decir asidos? Dice que nos agarremos con fuerza, nos aferremos a la palabra de vida, que nos aferremos a la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que es palabra de Dios, que la palabra esta que nos da la vida, que esta palabra habla de nuestro Señor Jesucristo, que nos aferremos a cada una de sus promesas como hijos de Dios, como pueblo redimido por la sangre de Cristo, que sigamos confiando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que sigamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, y que siempre sea glorificado nuestro Señor Jesucristo, que nos agarremos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vivamos en fe y vivamos confiados que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, dice la Escritura. Continuando en el 16 dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice que nos aferremos a la palabra para el día de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que no hemos corrido en vano, que nada de esto, de lo que hemos hecho, de lo que estamos trabajando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, hablando de su palabra, dando testimonio a nuestro Señor Jesucristo, demostrando que somos hijos de Dios, dando testimonio que todo lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo en vano, sino para que un día nosotros nos podamos gloriar también de que conocemos a Jesús, de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que somos ministrados por el Espíritu Santo, que hemos sido salvos, y que esta carrera no la estamos corriendo en vano, que un día el Señor vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia, y ciertamente, hermano, también quiero recordarte que Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesús, está cerca. Por eso tenemos que gozarnos, tenemos que animarnos unos a otros y seguir adelante, y
recordarnos unos a vosotros que tenemos que estar bien delante de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que estar ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, que estar bien delante de nuestro Señor Jesucristo y cumplir conforme el propósito del cual hemos sido llamados, para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, trabajando en su obra y ser esa luz, ser ese luminar, como Pablo menciona aquí en la Escritura, que ser esos luminares en el mundo, ser esa luz que refleje en la oscuridad, en la maldad de los hombres, que hay un Salvador, que ese Salvador es Jesucristo nuestro Señor, quien vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que somos la luz de la que el Señor nos ha mandado a hacer, que damos testimonio y que somos esa preciosa luz. Amén. Que sigamos trabajando en el Evangelio, que sigamos, que nos aferramos a las palabras del Señor, al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a sus promesas, y sigamos adelante en la fe en Cristo Jesús. Y que un día veamos que no es en vano lo que estamos haciendo, porque un día seremos levantados con el poder del Espíritu Santo. Dice en el versículo 17, continuando, dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo se refería a que él no le importaba, les daba a entender que no le importaba que él fuera sacrificado, que él muriera en ese encarcelamiento donde estaba, porque él se gozaba como miraban los hermanos, que eran la luz, que eran luminar, que seguían predicando, que no le importaba hacer libación. Libación significa hacer un derramamiento sobre un sacrificio que se hacía en aquellos tiempos, conforme a la Escritura. Él no le importaba ser derramada, que su vida fuera derramada, que fuera a morir a causa del Evangelio, sino que también él se gozaba con todos los hermanos. ¿Por qué? Porque miraba cómo la iglesia seguía aún adelante, cómo la iglesia no se dejaba apagar por lo que estaba pasando en ese tiempo, por las persecuciones, aún porque Pablo estaba encerrado. Podría pensar Pablo que había un desánimo, pero no, miraba cómo la iglesia cobraba ánimo y seguía adelante a través de lo que Pablo estaba pasando, y nos anima a que sigamos adelante. El punto es de que seamos la luz de este mundo, que demos testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios, que nosotros no estamos afanados ni temerosos, sino confiamos en el dador y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y dice así también, para terminar con este mensaje, dice en el 18: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice Pablo, nos invita a que estemos gozosos por todo lo que está pasando, que estemos gozosos llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo adelante, y que sigamos todos en un mismo evangelio, en una misma fe en Cristo Jesús, y que estemos siempre ministrados, y que estemos siempre con nuestra expectativa, con nuestra mirada en Jesucristo, que un día Jesús vendrá por nosotros, y que veremos que esta carrera no la estamos corriendo en vano, y que somos la luz de este mundo, y que estamos haciendo conforme la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, no conforme mi voluntad ni conforme lo que me han dicho sino conforme está puesto y está inspirado en la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Así también como dice en Filipenses 4, en Filipenses 4 al 7 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vemos cómo Pablo hace énfasis en eso, que se gocen en el Señor, que siempre todo lo que hagan lo hagan para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y se regocijen en el Señor Jesucristo, que siempre nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, todo, esté en nuestro Señor Jesucristo. Y dice otra vez, digo, regocijaos. Dice en el versículo 5, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos los hombres, el Señor está cerca. Vemos como Pablo nos recuerda otra vez que la venida de nuestro Señor está cerca, que vivamos adelante en fe en Cristo Jesús, que vivamos siempre en la expectativa
de que un día veremos a nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. Amén. Dice en el versículo 6 todavía, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos cómo nos demuestra y nos recuerda que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos cómo nos recuerda también de que Jesucristo, su venida está pronto, está próxima a venir, que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, no con temor y temblor, vuelvo a repetir, como lo que está haciendo en este mundo, sino en obediencia, en reverencia a nuestro Padre Celestial, en obediencia, respetando, oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo, siendo hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Y dice: y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vemos como nosotros, como hijos de Dios, nosotros no debemos de estar afanosos. También es difícil muchas veces, es cierto, guardar la paz, guardar la fe, pero el Espíritu Santo nos recuerda que todas las cosas provienen de nuestro dador y consumador en Cristo Jesús, que todas las cosas provienen de Dios, que somos hijos de Dios y que nosotros ya no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino está en el reino de Dios. Juntamente con Cristo hemos sido coherederos del reino de Dios. Amén. Mis hermanos, los invito a seguir adelante, que hoy que estás hoy en tu casa, que has pasado bastante tiempo en tu hogar, te invito, hermano, que no descuidemos la comunión con nuestro Señor Jesucristo, que no dejemos de buscar a nuestro dador y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, que no descuidemos nuestra comunión con el Padre, la comunión que Jesucristo nos ha devuelto con nuestro Padre Celestial a través de su sangre preciosa, que no descuidemos nuestra salvación, sino que este tiempo nos sirva, hermanos, para buscar y acercarnos más a nuestro Señor Jesús, que lo busquemos más en oración, a través de la Escritura, con oraciones y rogativas delante del Señor, sabiendo que Él nos escucha. Te invito, mi hermano, que busquemos más del Señor, que seamos la luz que el Señor nos ha mandado, que seamos esa luminar, que seamos esa luz que nos ha mandado a ser nuestro Señor Jesucristo, que demos testimonio y que siempre, siempre nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en todas las cosas, que el nombre de nuestro Padre sea exaltado por medio de Jesús, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, no lo hagamos para nuestros propios méritos, sino lo hagamos en amor en Cristo, y que siempre sea nuestro Señor Jesucristo exaltado, y que seamos la luz del mundo, hermanos. Hoy se ha llegado el tiempo donde debemos de demostrar que somos hijos de Dios, que seamos irreprensibles y sin mancha en este mundo caído, que sabemos que estamos en un mundo lleno de perversidad, de maldad, pero sabemos que la luz de Jesús resplandece en todo lugar, que donde el pecado abunda, sabemos que la gracia de Jesús abunda aún mucho más, que el amor de Cristo siempre está a la puerta, siempre nos está tocando nuestro Señor Jesucristo, y recordando que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que ahora nosotros debemos de en obediencia hacer conforme su preciosa voluntad, que vivamos sin temor, que vivamos en amor adelante, y siempre con expectativa de que un día veremos a nuestro Señor Jesucristo. Hago un llamado también a nuestros amigos, a los que nos escuchan por primera vez, a aquellos que no han recibido aún a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te invito, amigo mío, que le des la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, como dice en segunda de Corintios 6:2, dice: porque dice la Escritura: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Escucha, amado, querido amigo mío. Te digo en el nombre de Jesús, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque dice en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la salvación proviene de nuestro Señor Jesucristo, aún como dice en
En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, de toda maldad. Vemos cómo el Señor es justo. Si tú en este momento, mi amigo, tú confiesas que Jesucristo es el Señor y confiesas tus pecados delante de Él, Él es fiel para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad, dice, aún como dice en Romanos 10:9, capítulo 10 del 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Ahí nos da a demostrar y nos recuerda que para el Señor no hay diferencia, quién seas tú, que hayas hecho en tu vida, el Señor es rico para con todos, dice, y nos perdona de nuestros pecados. Como dice en el versículo 1, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice, será salvo. Te invito, amigo mío, amigo mío, que aceptes a Jesús en esta misma hora como tu Señor y Salvador. Cree en Él, solamente creer en Él y aceptarlo como tu único Señor y salvación, y Él te salvará, Él te dará nueva vida. La sangre de Cristo te redimirá, te limpiará de todo pecado, Él te quitará todo peso de pecado, todo peso que haya sobre tu vida. El Señor te limpiará y ahora tu nombre será escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida, en el libro de Dios, en el cual ahora tu nombre será escrito en él y podrás ser hijo de Dios. Ahora el Padre te escuchará y su oído estará inclinado sobre ti porque has aceptado lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Te invito que no ignores esta palabra, que no ignores este mensaje. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y tú también serás acreedor a cada una de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Así como vimos hoy en este tema, en esta predicación, miramos cómo el Señor los guardaba siempre, cómo el Señor les daba ese gozo, esa alegría a los filipenses a través del gozo, a través del Espíritu Santo, no importando las circunstancias por las que estaban pasando, que el Señor siempre estaba con ellos, y aún Pablo les decía, regocijaos en el Señor siempre. Tú puedes también gozar de cada una de esas promesas, de cada una de las promesas que el Señor tiene para sus hijos. Te invito, amado amigo, que hoy abras tu corazón y aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén, mi hermano. También te invito, mi hermano mío, en el nombre de Jesús, los que somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, el remanente que no se ha inclinado a las cosas de este mundo. Te invito, mi hermano, que sigamos dando ejemplo, que sigamos dando testimonio que somos hijos de Dios, que somos la luz que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Dios te bendiga y te doy gracias por haber compartido este tiempo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos con todo nuestro corazón que la palabra de nuestro Señor Jesús rebunde en nuestros corazones, que obre la palabra del Señor conforme su voluntad en nuestros corazones. Te pido, mi hermano, que sigamos en lo mismo, que sigamos buscando más a nuestro Señor Jesús, que pidamos por las naciones, que pidamos que su voluntad siempre sea cumplida a través de todas las cosas, que seamos la luz de este mundo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, y buenas noches, que descanses, y pues como dijo el salmista en la escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video. Dios te bendiga. Buenas noches. Amén.